¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, tardes, días, lo que sea, pero que estén todos bien. Fíjense que el director del COFEPRIS, Alejandro Schwartz, denunció prácticas monopólicas que limitaron la producción de medicamentos genéricos por casi 2 décadas. ¿Qué son los medicamentos genéricos? Los que benefician a la población porque son a muy bajo precio una vez que las patentes de medicamentos de laboratorios famosos vencen y entonces ya ellos los venden carísimos y cuando vence este asunto, pues por eso surgen los medicamentos genéricos que se producen para favorecer a los más necesitados. Dice Schwartz, Alejandro, que fue un esquema que a lo largo de casi 20 años pretendía establecer en los laboratorios de cambios de intercambiabilidad, así lo calificó, mejor conocidos como terceros autorizados, frenaban de manera importante la diversidad de la investigación y por tanto de la producción de medicamentos genéricos en nuestro país para favorecer a la población más necesitada. Y espero que si esto le interesa, con ello me dé un like a este espacio nuevamente, @Sociedades de Pensamiento con un servidor y amigo Carlos Monroy, y en TikTok pues @Monroe con una R, al final, _HER, lo mismo que ahí en TikTok, y desde luego como siempre nos acompañamos en Facebook. Bueno, pues resulta que este personaje que es muy talentoso, Schwartz, el Alejandro Schwartz, así se llama, no quiero, Alejandro Schwartz, sí, el director de COFEPRIS, porque no me quiero dejar de pasar que es una persona muy preparada, muy talentosa, aunque no le guste a muchos. Precisa que en administraciones anteriores se realizaba una sobreregulación a empresas de competencia y por otro lado autorizaciones a modo para una sola empresa, lo que generaba menos acceso a medicamentos y precios superiores, una corrupción enorme. En otro tema sobre la metadona, ¿qué es la metadona? Es un medicamento para ayudar a desintoxicar a personas dependientes del fentanilo, que afortunadamente en México todavía es muy baja. En Estados Unidos están sufriendo terriblemente por eso y no dudamos que aquí pueda pasarnos lo mismo, entonces hay que detener ese asunto. El funcionario explicó que en México existen 3 registros de la misma empresa, Psicofarma, sin que a la fecha COFEPRIS cuente con solicitudes de otras empresas para su autorización. El precio, fíjense ustedes, el precio de una caja de 100 tabletas en México, la metadona cuesta entre 200 y 255 dólares, pero en Estados Unidos está entre 34 y 38 dólares. Imagínense el diferencial que ganan estas empresas farmacéuticas. El abasto, pues dice él, de la metadona en México, pues está garantizado por la COFEPRIS. Y por otra parte, Zoé Robledo, quien es el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Seguro del Bienestar, ya presentó también un informe importante de cómo ha ido evolucionando este trabajo que tanto esfuerzo le ha costado al presidente y a su gobierno. Un informe sobre los avances de este programa. 23 estados se han sumado a la federalización con el programa IMSS Bienestar. 4 estados continúan el programa IMSS Complamar, pero también cuentan con el programa de la Clínica Es Nuestra. 11.808 centros de salud reciben el programa La Clínica Es Nuestra en 2021 municipios
Y también Zoé Robledo informó que ya se están llevando o ya se está llevando COFEPRIS cuando exhibe prácticas monopólicas en México para limitar producción de medicamentos genéricos y sobre la metadona, es decir, hay que combatir eso. También se llevó a cabo la basificación de personal en condiciones precarias, contratados de manera eventual por el INSABI, que ya desapareció, durante la emergencia de lo que fue pues el COVID-19. Es decir, este esfuerzo se traduce de basificación en 7.123 bases otorgadas en la Ciudad de México, 4.919, en Guerrero 2.204, 11.934 por basificar a partir del 1 de agosto de este año. Y bueno, y hay una convocatoria para personal de enfermería. Hay pues 3.646 vacantes de enfermería para 2.360 unidades médicas. ¿Es suficiente o no? No lo sé. A la fecha hay 18.315 personas participando de esta convocatoria que estará abierta hasta el 22 de julio. Y también AMLO, yo creo que cometió aquí una indiscreción. Yo sé que son muy valiosos estos funcionarios, pero prácticamente como que destapó a Zoé Robledo, el director del IMSS, a Ruy López y Alejandro Schwartz como posibles integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum. No lo debió haber hecho porque, ¿saben qué? Esto se traduciría en que la derecha fascista, y como está ahorita molesta, pues diría, pues él les está mandatando a Claudia Sheinbaum qué funcionarios debe incorporar a su gabinete, y eso no me pareció correcto, pero dice él, el presidente, que es muy probable que los tres continúen, los tres son de lo mejor, expresó López Obrador sobre los funcionarios que les mencioné presentes en esta mañanera, Zoé Robledo, Ruy López y Alejandro Schwartz. Y entonces le preguntaron, pues lógicamente a los reporteros, ya le dijo la presidenta electa, pregunta a uno de los reporteros, o una reportera, no, pero es un desperdicio, tienen un alto nivel académico, respondió AMLO, que no debió haber hecho eso. Perdóneme, presidente, yo lo quiero mucho, pero también queremos a Claudia Sheinbaum que sea un poquito más independiente y que no le haga recomendaciones de ese tipo. Ella conoce a todos y sabrá qué hacer. Y además hasta le faltó el ex subsecretario de Salud, que tanto fue vilipendiado por la derecha. Ustedes ya saben de quién estoy hablando. Adivinen. Y por otra parte, pues AMLO, luego del incidente que tuvo Donald Trump en su atentado, bueno, en el atentado que sufrió, dice el presidente, recuerdo mucho la amistad que tengo con él. Él pues me envió medicamentos a mí, a mi persona, luego de que sufrí de COVID, me envió bueno, dijo, no voy a olvidar que cuando me dio el COVID, en una ocasión me mandó un paquete de medicinas para que me atendiera. Él tuvo esa gentileza y en ese sentido, pues lo recuerdo que tiene con él una gran amistad y hoy, como candidato presidencial del Partido Republicano, le desea lo mejor luego del atentado sufrido en su contra. Y a pesar de todo, dice que esta desgracia, dice el presidente López Obrador, celebramos que no haya pasado a mayores, pero dice que sí urge un control de la venta de armamentos en Estados Unidos por este atentado y propone que ambos candidatos presidenciales, Donald Trump y Joe Biden, actual presidente, firmen un compromiso de regular la venta de armas en Estados Unidos, lo que consideraría como un acto de buena fe, unidad y paz. En su gobierno se decomunizaron, en el gobierno de AMLO,
pues alrededor de 50,000 armas, de las cuales el 75% ingresaron de contrabando desde Estados Unidos y principalmente a través de Texas. Por eso dice AMLO, ayudaré mucho en que se controle la venta de armas en Estados Unidos. Esto es algo que urge. Bueno, por otra parte, Claudio Sheinbaum tuvo un evento importante sobre las primeras mujeres que van a recibir los apoyos de 60 a 64 años en recibir esta pensión que ella ha propuesto, que es una de las acciones que tiene en apoyo, que equivaldría a 3,000 pesos para las mujeres, es decir, la mitad de lo que se ofrece en el adulto mayor. Esto habló Sheinbaum acerca de estas condiciones de operación que tendría el programa social, y en el espacio, aunque aceptó, es decir, dijo no va a ser universal, aunque al principio sí se dijo universal. Entonces como que ya vieron el tema presupuestario, financiero, y dijo, bueno, en este espacio pues acepto que no todas las mujeres de 60 a 64 años van a recibir este beneficio bimestral, y confirmó qué grupo podrá contar con el recurso el primer año. Entonces dice Sheinbaum que se está viendo que esas mujeres, que son alrededor de 1,000,000, si dividimos el sector por edad y por zona, pero en cualquiera de los casos, este apoyo de las mujeres que tienen entre 60 y 64 años de edad lo van a tener el primer año solo las mujeres indígenas. Es decir, va a estar parcializado, no universal, hasta que ya rectifiquen bien ellos en la cuestión presupuestal cuándo va a ser generalizado. De acuerdo con la declaración de la propia doctora Sheinbaum, con la finalidad de no comprometer, pues es que no lo hicieron desde un principio, mejor no lo hubieran anunciado, de no comprometer los recursos de la Administración Federal en el primer año de su administración, las pensiones a este sector de mujeres de 60 a 64 años será entregado solamente a este porcentaje de la población objetivo, que son las mujeres de origen indígena. No obstante, no define todavía la forma en que se va a organizar o realizar la segmentación de este sector de mujeres, porque unas son de origen indígena, otras son que viven en sectores urbanos, en las ciudades, ¿no? Pobres, desprotegidos, etcétera. Pero el hecho es de que dice la señora Sheinbaum, el programa de 60 a 64 años va a tener este primer año a 1,000,000 de mujeres, se está evaluando, y ella espera que la próxima semana ya lo podrán informar, que debió haber sido desde un principio. Si lo hacemos por edad, por ejemplo, las de 63 a 64 años, y después el próximo año sería de 60 a 64, por la cuestión de los recursos económicos. No queremos ser responsables de proponer algo que no podamos cumplir, reiteró ella en la conferencia que estableció el día de hoy. Pero bueno, entonces quiere decir que desde un primer momento no debieron haber dado esa declaración, para mi concepto, hasta no tener en claro el esquema financiero, el esquema presupuestal, que ahora ya divide entre 63 y 64, y luego que entre 60 y 64, y primero las mujeres indígenas, que esto es de justicia, pero mejor el planteamiento inicial, bien conformado, con datos duros, y luego lo presentas a la prensa, porque así te evitas problemas con los fachos de los medios masivos de manipulación. Imagínense que recoja esta información el imbécil de Carlos Alarraqui y su noticiero que tiene con el saco de pus, con la Laura Zapata, que es más ignorante de lo que he visto en mi vida, y vulgar y grosera, la Pajés Yergo, que es una decepción. Entonces pues le dan
le dan carnita a los medios masivos de manipulación para que ataquen a nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum, lo cual pues tendremos que salir a defender siempre, pero pues, hay que cuidar, es parte de su esquema de comunicación, pues cuándo puede salir una información y cuándo no, y este es el esquema, una falla que detecto que es importante y ojalá que rectifiquen en lo futuro. Gracias por su atención, pásenla bien.